53 kilómetros del noroeste de Mérida se encuentra ubicada una pequeña localidad pesquera de nombre Sisal, perteneciente al municipio de Junucmá. La cooperativa Sisjá, situada en el puerto de Sisal, lleva funcionando alrededor de 3 meses con tan solo 8 personas, dedicándose al turismo ecológico, y su principal objetivo es la conservación del mangle. A partir de grupos pequeños, la cooperativa de Sisal busca mostrar una nueva vista del lugar, en donde puedan maravillarse de este hermoso sitio. Puedes disfrutar desde la diferente coloración de los manglares por los grados de salinidad, hasta de los frescos ojos de agua que se encuentran dentro de la ciénega. Reciben tanto turistas nacionales como internacionales, a quienes ofrecen actividades como bañarse en ojos de agua y avistamiento de aves, donde se puede convivir con parvadas de flamingos, ya que los paseos suelen ser en alijos para evitar estresarlos, y así tener una convivencia con el mundo natural. De Sisal a San Crisanto es considerada la zona más conservada de la península según investigadores de la UNAM, y la cooperativa Sisjá se encuentra luchando por mantener esa imagen. Hay diversas aves locales, desde gaviotas a flamingos, la mayoría adultos, y se pueden observar a cientos de aves migratorias alrededor del año. Sisal ofrece hermosos paisajes naturales debido a la falta de grandes industrias en el sitio. La mayor parte de las playas y manglares son vírgenes y se puede observar la flora y fauna costera como en ningún otro lugar. El Parque Ecoarqueológico Sijunchén se encuentra situado a tan solo 30 minutos de Mérida, en el municipio de Junucmá. Las instalaciones que se ofrecen cuentan con cabañas en bases dobles con servicios de agua fría y caliente, alberca, un pequeño cenote, así como comida yucateca y vegetariana. También cuenta con actividades perfectas para los amantes de la aventura. El avistamiento de aves es una de ellas, donde podrán contar con un guía a un bajo costo que les apoyará en el trayecto. Se pueden observar un gran número de especies tanto endémicas de península como algunas migrantes. Las ruinas se encuentran a 300 metros de las cabañas. Desde ahí se puede disfrutar la vista panorámica y por las noches se ofrece un taller de astronomía a cielo abierto. Y para grupos más numerosos se cuenta con área de acampado, siendo un lugar ideal para relajarse y estar en convivencia con la naturaleza. Cuenta con un tour del Enequén, que consiste en un paseo en bicicleta a la planta desfibradora San Miguel Chac número 1. Otra de las actividades es el turismo rural con estudiantes, pues se les lleva a ver hortalizas con nativos mayas o bien se les enseña cómo procesar la sábila. En Sijunchén encontrarás todo un mundo natural del que maravillarte.